Soy el idiota por reportar a mi propio cuñado ante la FA y causar que lo despidieran a 2 semanas de que nazca su primer hijo. Sé que el título suena terrible, pero necesito poner los hechos sobre la mesa porque mi esposa y mis suegros me están tratando como si fuera un monstruo sin alma. Trabajo como ingeniero de QA para una subcontratista que desarrolla módulos de software para aviónica. Mi trabajo es, literalmente, encontrar errores que podrían hacer que un avión se comporte de manera errática en condiciones climáticas adversas. Si yo fallo, la gente muere. No es una metáfora. Mi cuñado, David, 32 años, consiguió un trabajo en la misma empresa hace un año como técnico de integración de sistemas. Yo le conseguí la entrevista, lo cual ahora lamento profundamente. David siempre ha sido el tipo de persona que toma atajos. Es el que sabe más que el manual y el que cree que las reglas son para la gente que no tiene talento. Hace 3 semanas, estábamos finalizando una fase de pruebas para un sensor de altitud de respaldo. El protocolo de la empresa y las regulaciones federales dictan que cada unidad debe pasar por una prueba de estrés térmico de 12 horas. David estaba a cargo del turno noche para supervisar estas pruebas. El martes pasado, llegué a la oficina a las 6 de la mañana y revisé los logs del sistema. Según los registros de David, las 6 unidades de la tanda nocturna habían pasado la prueba sin un solo error. Sin embargo, algo no cuadraba. Los sensores térmicos de la cámara de pruebas mostraron un consumo de energía plano durante toda la noche. En términos simples, la cámara nunca se encendió. Fui a hablar con David antes de que se fuera a casa. Estaba recogiendo sus cosas, luciendo muy satisfecho. Le pregunté qué había pasado con la cámara de pruebas. Su respuesta fue: «Oh, el temporizador estaba fallando y no quería quedarme aquí 12 horas esperando a que una máquina hiciera ruido». Conozco esas unidades, OP. Las ensamblé yo mismo. Están perfectas. Firmé los papeles y subí los resultados manualmente para que podamos enviarlas hoy a Boeing. De nada por adelantarnos al cronograma. Me quedé helado. Le expliqué que no importaba si las unidades eran perfectas, sin la prueba física, el certificado de conformidad es un documento fraudulento. Le dije que tenía que informar del error, reiniciar las pruebas y retirar los certificados. David se rió y me dijo que me relajara, que su esposa, mi hermana menor, está a punto de dar a luz y que él necesitaba el bono de eficiencia de este mes para pagar los gastos del hospital privado que ella eligió. No seas un soplón, OP. Es familia. Si dices algo, me despiden por falsificación de registros de seguridad. ¿Quieres que tu sobrino nazca con su padre desempleado?, me dijo mientras salía por la puerta. Pasé 4 horas mirando mi monitor. Pensé en mi hermana, en el bebé y en la presión de mi esposa para que ayudara a David a establecerse. Pero luego pensé en un vuelo comercial a 30,000 pies de altura con un sensor de altitud que nunca fue probado bajo frío extremo. Si ese sensor falla y el sistema de respaldo entra en conflicto con el principal, el piloto tiene segundos para reaccionar. A las 10:30 de la mañana, envié un correo cifrado al oficial de cumplimiento de la empresa y, siguiendo el protocolo de ética de mi licencia profesional, envié un informe anónimo a la línea de denuncia de la FAA, Administración Federal de Aviación. La reacción fue un terremoto. Para el mediodía, el Departamento de Seguridad Interna había confiscado la computadora de David y las 6 unidades de sensores. Para las 3 de la tarde, David fue escoltado fuera del edificio. Debido a que la falsificación de registros de seguridad aérea es un delito federal, la empresa no tuvo otra opción que despedirlo inmediatamente para evitar que la FAA les revocara la licencia de operación a ellos también. Cuando llegué a casa, el infierno se desató. Mi hermana me llamó gritando, en medio de una crisis de llanto, diciendo que David le había contado que yo lo denuncié por un error administrativo menor solo porque me cae mal. Mi esposa me ha pedido que duerma en un hotel porque no puede soportar ver al hombre que destruyó el futuro de su sobrino. Mis suegros me enviaron un correo electrónico colectivo diciendo que la lealtad a la familia debería estar por encima de cualquier manual de oficina. Lo que ellos no entienden es que no fue un error administrativo. Fue fraude de seguridad. David no solo perdió su trabajo, es probable que la FAA le prohíba volver a trabajar en cualquier sector regulado de por vida. Ahora mi familia me exige que retire la denuncia, lo cual es imposible, o que les pague el bono que David perdió y los gastos del parto, que suman unos $15,000.
Dicen que soy el idiota porque nadie murió y que pude haber manejado esto internamente sin involucrar a las autoridades federales, dándole a David la oportunidad de repetir las pruebas en secreto. Pero en mi industria, esperar a que alguien muera para actuar es criminal. ¿Soy el idiota? Actualización 1. Ha pasado una semana desde que publiqué esto y las cosas han pasado de ser un drama familiar a una pesadilla legal. Primero, para responder a las preguntas frecuentes, no puedo retirar un informe a la FAA. Una vez que se abre un expediente de seguridad aérea, el proceso tiene vida propia. Los inspectores federales estuvieron en mi oficina durante 3 días seguidos. Entrevistaron a todo mi equipo, incluyéndome a mí. Tuve que entregar mis notas personales y los registros del sistema que demostraban que la cámara de pruebas nunca se activó. David, en su infinita sabiduría, decidió contratar a un abogado de esos que salen en vallas publicitarias y tratar de demandar a la empresa por despido injustificado y a mí por difamación. Su argumento es que el sistema de logs de la cámara de pruebas estaba defectuoso y que él sí realizó las pruebas, pero que yo manipulé los datos para hacerlo quedar mal. Es una mentira desesperada. La empresa respondió instalando un perito informático que demostró que los registros de David fueron subidos desde su terminal de usuario a las 11:45 de la noche, justo cuando los sensores de movimiento del edificio muestran que él estaba en la cafetería comprando una bebida energizante. Además, se descubrió que David había estado limpiando otros registros en meses anteriores. La empresa ahora está considerando presentar cargos criminales contra él por sabotaje industrial y fraude, para protegerse de las multas masivas que la FAA les va a imponer. Mi situación en casa es insostenible. Mi esposa finalmente accedió a hablar conmigo, pero solo para decirme que mis suegros están pagando el abogado de David con el dinero que tenían ahorrado para su jubilación. Me culpa de eso también. Según ella, si yo hubiera hablado con David como hombre y lo hubiera obligado a repetir las pruebas esa misma mañana sin reportarlo, nada de esto habría pasado. Intenté explicarle que, como QA jefe, si yo sé de un fraude y no lo reporto, me convierto en cómplice legal. Podría ir a la cárcel y perder mi propia certificación profesional. Su respuesta fue, a veces hay que correr riesgos por la familia. No sé cómo mirar a mi esposa de la misma manera después de escuchar eso. Ella está dispuesta a que yo arriesgue mi libertad y la seguridad de miles de pasajeros para que su hermano no tenga que enfrentar las consecuencias de su propia pereza. Mi hermana dio a luz hace 2 días. Un niño sano, por suerte. No me permitieron ir al hospital. Mi suegro me envió una foto del bebé con un mensaje que decía, aquí está la víctima de tu integridad. Me siento como si estuviera en una dimensión paralela. Estoy recibiendo premios internos en la empresa por integridad ética y un bono de retención, mientras que las personas que se supone que me aman me tratan como si hubiera cometido un asesinato. He tenido que contratar a mi propio abogado porque la demanda de David, aunque ridícula, significa que tengo que defenderme legalmente. La empresa me ha ofrecido pagar mis gastos legales porque mi reporte les salvó de un desastre potencial mucho mayor. Si esos sensores hubieran llegado a un avión y fallado, la empresa habría dejado de existir, pero eso solo ha alimentado el fuego familiar. Mi esposa dice que ese dinero es monedas de sangre. He decidido mudarme a un apartamento alquilado de forma indefinida. No puedo estar en una casa donde se valora más el encubrimiento de un delito que la seguridad de las personas. Lo más triste de todo esto es que David sigue sin admitir que hizo algo malo. Para él, y para el resto de la familia, el problema no es que él haya falsificado pruebas de seguridad aérea, el problema es que yo lo conté. La situación con David ha pasado de ser una disputa laboral a convertirse en un caso federal de manual, y el impacto en mi vida personal ha sido demoledor. Hace 3 días, recibí una notificación formal de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington. No soy el objetivo de la investigación, pero he sido citado oficialmente como testigo material en una investigación criminal por violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1001, realizar declaraciones falsas en un asunto dentro de la jurisdicción del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, en este caso, la FAA. Cuando le mostré la citación a mi esposa, esperando que finalmente comprendiera la gravedad legal de lo que David hizo, su reacción fue el silencio más frío que he experimentado en 15 años de matrimonio. No hubo preguntas sobre el proceso, solo me miró y dijo, espero que estés orgulloso de hundir el último clavo en su ataúd. Esa misma tarde, se llevó a nuestro perro y se fue a casa de sus padres.
He pasado las últimas noches en un silencio absoluto, revisando esquemas de sensores y tratando de convencerme de que hice lo correcto, aunque mi mundo se esté desmoronando. La empresa ha sido increíblemente cooperativa conmigo, pero por razones puramente pragmáticas. Sus abogados me explicaron que, si yo no hubiera reportado el incidente y la FAA lo hubiera descubierto en una auditoría aleatoria, lo cual sucede con frecuencia, la multa mínima habría sido de $1.5 millones por cada unidad afectada, además de la suspensión inmediata de todos los contratos gubernamentales. David no solo puso en riesgo vidas, puso en riesgo el sustento de 1,200 empleados. Sin embargo, contarle esto a mi familia es como hablarle a una pared de ladrillos. Para ellos, los 150,000 millones de la industria de la aviación son dinero abstracto, pero el desempleo de David es una tragedia real. Actualización 2. Ayer tuve mi primera reunión formal con los investigadores de la FAA y el fiscal adjunto. Fue agotador. Tuve que explicar, paso a paso, por qué los sensores de altitud de respaldo son críticos. Les mostré cómo, en caso de una despresurización o una falla eléctrica principal, el software de vuelo depende de esos datos para mantener el ángulo de ataque del avión. Si el sensor térmico falla debido a una soldadura fría que no fue detectada en la prueba de estrés, el avión podría entrar en pérdida, stall, sin que el piloto entienda por qué los instrumentos marcan altitudes contradictorias. Los investigadores me revelaron algo que me revolvió el estómago. David no solo falsificó esa prueba de 12 horas. Al revisar sus registros de los últimos 6 meses, encontraron que se saltó protocolos en al menos otros 4 módulos de comunicación. David estaba usando el tiempo de las pruebas nocturnas para dormir en su auto o jugar videojuegos en su laptop. No fue un momento de desesperación por el nacimiento de su hijo, fue un patrón sistemático de negligencia criminal. Cuando intenté contarle esto a mi hermana por teléfono, esperando que abriera los ojos sobre el hombre con el que está casada, me colgó a los 10 segundos. Me envió un mensaje de texto después: no me importa el software, OP, David es un buen padre y un buen esposo. Tú eres solo un robot que prefiere sus manuales antes que a su propia sangre. No vuelvas a llamarme. Lo que más me duele es la hipocresía. Mi suegro, que trabajó toda su vida como inspector de construcción, siempre se jactó de su integridad y de nunca haber aceptado un soborno para pasar una inspección de cimientos. Pero ahora que es su yerno el que falsificó registros de seguridad aérea, la integridad es ser un soplón. Parece que la ética es algo que exigen a los demás, pero que es opcional para los suyos. David ha sido acusado formalmente. Su abogado de valla publicitaria intentó negociar, pero la FAA quiere hacer de esto un caso ejemplar. No habrá acuerdo a menos que David se declare culpable de un cargo mayor. El bono que él tanto quería para el hospital privado ahora parece una broma cruel, sus suegros ya se han gastado el triple de esa cantidad en depósitos legales. Edición. Han pasado 3 semanas desde que me mudé. Mi esposa solicitó una separación legal. Me dijo que no puede estar con alguien en quien no puede confiar para proteger a la familia. Es una ironía amarga, ella no confía en mí porque soy honesto, pero confía plenamente en su hermano, que es un estafador comprobado. He dejado de intentar explicar mi posición. Si el criterio para ser un buen hombre en su familia es estar dispuesto a encubrir delitos federales que ponen en riesgo la vida de extraños, entonces acepto que no soy un buen hombre bajo sus estándares. En el trabajo, me han ascendido a director de cumplimiento ético y calidad. Es un puesto con mucha responsabilidad y un aumento salarial considerable. Irónicamente, este aumento cubriría fácilmente los gastos médicos de mi hermana y sobrino, pero he decidido que no les daré ni un centavo mientras mantengan la narrativa de que yo soy el villano. No voy a financiar el estilo de vida de alguien que intentó demandarme por hacer mi trabajo. Recibí una última llamada de David ayer. Fue desde el teléfono de mi suegra. No gritó. Su voz sonaba derrotada, pero seguía siendo manipuladora. Solo di que te equivocaste con los lows, OP. Di que fue una confusión técnica. El fiscal dice que, si tú te retractas, el caso se debilita. Hazlo por el bebé. Le respondí que los datos no mienten y que yo tampoco lo haré. Le recordé que el bebé merece un padre que no ponga en riesgo la vida de otros padres por pereza. Colgué y bloqueé el número. He empezado a ir a terapia para lidiar con el sentimiento de aislamiento. Mi terapeuta dice que lo que estoy experimentando es un trauma de integridad. He perdido a mi familia por hacer lo correcto.
A veces, en la oscuridad del apartamento, me pregunto si hubiera sido más fácil callar. Pero luego pienso en los 200 pasajeros de un vuelo transatlántico, durmiendo en sus asientos, confiando ciegamente en que cada sensor del avión fue probado por alguien como yo. Mi lealtad está con ellos, con personas que nunca conoceré, porque esa es la esencia de mi profesión. David irá a juicio en 6 meses. Mi esposa y yo estamos vendiendo la casa y dividiendo los activos. Ella se lleva una buena parte del dinero, que sospecho terminará en los bolsillos de los abogados de David. Yo me llevo mi licencia profesional intacta, mi carrera y una conciencia que, aunque pesada por la soledad, está limpia. A veces, la honestidad no te hace feliz, solo te hace libre. Y en este momento, esa libertad es lo único que me queda. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar toda la historia. Si te gustó, deja tu like y suscríbete, ayuda muchísimo. En el canal tienes muchas más historias como esta, te dejo otro video para que sigas.